Amado Padre, gracias siempre por el privilegio de estar en tu casa. Gracias siempre, Señor, por este ministerio con una visión clara, caminando hacia adelante. Gracias por esa tierra fértil que es el corazón de cada uno de nosotros. Y Señor, gracias porque sabemos que tú quieres poner esta semilla preciosa en nuestro corazón. Y especialmente este tema esta mañana, te pido, Señor, que lo hagas más que una realidad, una necesidad en nuestra vida de siempre estar identificados, siempre tener la necesidad de poder hacer algo para la obra, Señor. Sabemos que tú vienes pronto y que tú quieres encontrar una iglesia trabajando, una iglesia, Señor, edificando el reino para tu venida. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. El tema de esta mañana se llama ¿cómo te identificas con la obra del Señor? Antes de entrar en el pasaje que vamos a estudiar, quisiera ver unos elementos de la introducción. Hechos 2:41 está en el contexto del primer sermón que Pablo dio en Jerusalén. ¿Se acuerda usted el periodo que hubo después que a Jesús lo crucificaron? Los mismos discípulos huyeron, tenían miedo. Después vino la resurrección, pero ya fue un ministerio privado hacia ciertas personas, ya no fue abierto a la gente. Y luego la partida de Jesús, él espera en el Jerusalén a que a la venida de la promesa del Padre, o sea, la venida del Espíritu Santo. Y finalmente, cuando viene el Espíritu Santo, y todo esto aconteció en lapsos de tiempo muy cortos, 40 días, 50 días, etcétera. Pero cuando finalmente viene el Espíritu, las últimas palabras, si usted se recuerda de Jesús, habían sido: vayan a todo al mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, hoy en día hablar de ir a todo el mundo es muy fácil, y hablar de decirle a multitudes es muy fácil por internet y muchas cosas. Pero estas palabras fueron dadas en un contexto donde para viajar de una ciudad a otra se tardaban semanas y meses, a veces en barco. Y en un momento en que alcanzar multitudes en otro lado del mundo era casi una visión imposible. Ni siquiera conocían la tierra existente en el momento. Pero en ese contexto reciben ese mandato: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lógicamente, en la mente de Dios nunca estuvo que iban a ser solamente 120 personas que eran las que estaban orando y esperando en Jerusalén. O sea, era prácticamente imposible. Y otra cosa es que siempre en el plan de Dios no estaba hacer este trabajo por medio de los ángeles, sino por medio de los discípulos. Entonces, cuando termina Pedro de predicar este primer mensaje, dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, en este punto quiero centrarme de aquí en adelante. ¿Por qué cree usted que Dios a 120 de base añade 3,000 en aquel primer sermón? ¿Será que quería llenar lugares de personas creyentes oyendo la palabra? ¿O será que tenía en mente el ir y predicar el evangelio a todo el mundo? Definitivamente la visión de Dios para la iglesia nunca ha sido añadir espectadores, sino añadir personas que protagonicen la obra de Dios en su generación. A través de los siglos esto ha ido enfriándose, lamentablemente, aún en nuestros tiempos. Las iglesias crecen y crecen. Hoy tenemos iglesias que no soñábamos hace unos 20, 30 años, muy grandes. Pero el problema o la pregunta es: ¿cuánto compromiso hay en el seno de la iglesia? Casi todas las iglesias, y no hay excepciones, tienen muchas personas que son espectadores. Y hasta la forma como hemos construido todo, usted se da cuenta, en un estadio tenemos 100,000 espectadores y apenas son 22 más los árbitros los que están siendo los protagonistas.
Y si vamos al teatro, vamos a encontrar una orquesta sinfónica de 60 y pico de músicos y un montón, una multitud que está viendo. Y ha venido desarrollándose la cultura solo de ser espectador. Lo malo es que esa misma cultura muchas veces se ha trasladado dentro del seno de la iglesia. Y entonces la gente viene a ver que esté bonito el mensaje, a ver si estuvo buena la alabanza, porque tengo una necesidad, porque quiero ver a fulano que no lo he visto y solo ahí lo encuentro. Pero la pregunta es, ¿cuánto compromiso realmente tenemos aquellos que hemos tenido el privilegio de ser añadidos a la iglesia? ¿Cuánto tenemos el compromiso de preguntar como hizo Isaías? He aquí, envíame a mí. O como dijo Pablo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Ese es el espíritu que Dios busca cuando añade a la iglesia. Y esto lo desarrolla Pablo en 1 Corintios 12:12, en aquel capítulo magistral donde Pablo explica bajo la alegoría de un cuerpo quién es la iglesia. Dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. Esta alegoría es tremendamente ilustrativa porque no tenemos que ser médicos, el médico lo entiende mejor, para saber que en el cuerpo no hay miembros que estén puestos por gusto. O sea, todos tienen una función, todos tienen un quehacer, y Pablo, desde luego, por la inspiración del Espíritu Santo, asemeja a la iglesia a un cuerpo. Eso significa que somos un ente viviente compuesto de muchas partes, pero que todas tienen un quehacer dentro de ese caminar. Ahora, esto no es algo nuevo dentro del Antiguo Testamento. Venía ya en el Antiguo Testamento muchas llamadas de atención hacia este tema. Y yo quiero compartir hoy, que esto era la introducción, vamos a estar trabajando en el libro de Ageo. Ageo es un librito muy chiquito de los profetas menores, apenas 2 capítulos, pero es un libro que tiene un llamado de atención tremendo a nuestra vida acerca de cómo estamos comprometidos con la obra de Dios. Déjenme darle el contexto. Cuando regresaron de la cautividad babilónica, después de 70 años, vienen varias formas de migración nuevamente hacia Jerusalén. El primero fue Esdras, después vino Zorobabel y finalmente vino Nehemías, que empezó a reconstruir parte de todo lo que era la muralla. Cuando vino el primero de ellos, el objetivo era restaurar el culto de Israel. Y no fue de un día a otro, hubieron 20 años entre los primeros y los segundos y después los demás. Ahora, en ese momento, todo el corazón del pueblo estaba puesto en levantar nuevamente el templo. Recuérdense que habían destruido el templo de Salomón, quedaba todo en ruinas, y incluso había habido una mezcla con paganos, estaba en totales ruinas. Eso lo lee en Nehemías capítulo 1, cuál era la condición de Jerusalén en esa época. Pero vienen los primeros y su objetivo es reconstruir el templo. Sabían que si la vida del pueblo de Dios no estaba centralizado en la presencia de Dios, nuevamente iban a haber problemas. Eso lo habían aprendido a través de muchos problemas que habían tenido finalmente con la invasión de los babilonios. Ahora, en ese momento empezaron con mucho entusiasmo. La palabra nos dice que cuando fue puesta las primeras piedras del templo, era tal el griterío, el lloro, la alegría, que se podía oír a la distancia. Aquella gente estaba emocionada nuevamente, no solo de volver a Jerusalén, sino nuevamente de volver a restaurar todas las cosas del culto. El templo, el sacerdocio, los sacrificios, la presencia de Dios. Sabían que eso era volver a tener vida después de todas las situaciones que habían vivido por casi 100 años. Ahora, en ese momento, cuando terminan esta primera fase, se empiezan a apagar. El problema del entusiasmo, que como decimos en buen chapín, somos llamará de tuzas, ¿verdad?
O sea, todo así alegre y de repente, ¡fum!, otra vez. Y el pueblo empieza a apagarse, empieza a preocuparse más de restaurar la casa, de volver a tener el sembradío, y se empiezan a olvidar de la casa de Dios y se queda a medias. Y en medio de ese contexto es que Dios levanta a Ageo. Es lo que quiero estudiar. Dios levanta a Ageo como un profeta de restauración, como un profeta que viene a prácticamente incentivar y a llamar al pueblo a que se involucren con la obra de Dios. Porque también en el contexto de ello, lo que vamos viendo, habían varios personajes importantes, entre ellos Zorobabel y el mayor sacerdote, que era Josué, y algunos otros. Pero como pasa siempre, el mismo pueblo había descargado en ellos toda la responsabilidad de las cosas de Dios. Y hoy en día seguimos viendo ese tipo de situaciones. Que lo haga el pastor, que lo mire el ministro, para eso están ellos, etcétera. Vamos a leer Ageo capítulo 2, verso 4. Voy a empezar al revés, después voy a ir a Ageo 1. Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová, anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Note aquí dos cosas. La primera, anímate, y la segunda, cobrad ánimo. O sea, lo más elemental para poder hacer la obra de Dios es tener ánimo. ¿Me entiende? No hay cosa peor que alguien que haga algo en las cosas de Dios sin ningún ánimo. Tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer tal cosa. Cuando usted antecede el tengo, es que ya no tiene ánimo de hacer las cosas. Cuando usted tiene ese fuego del ánimo, ese fuego del cobrar ánimo, nadie le va a tener que estar diciendo hermano ore, o hermano venga, hermano ayude. ¿Me entiende el punto? Entonces esto nos deja entrever que aún el mismo ministerio, Zorobabel y Josué, habían también caído en desánimo. Y es que, hermano, recuérdese que los ministros somos de carne y hueso, también sentimos. ¿Qué es lo que pasa? Un pueblo que no apoya, que no empuja, que no tiene ánimo, empieza a pegar en el ánimo del propio pastor. ¿Es cierto o no es cierto? Y entonces vienen los acomodamientos. Hacemos lo que hemos hecho siempre y lo hacemos como ya no hay un despertar, ya no hay un empuje. Por eso Dios, primero que nada, le habla a Zorobabel, después le habla a Josué, y finalmente dice: cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. O sea que el llamado no es solo para ellos, el llamado es a todo el pueblo que estaba en aquel lugar. Ahora, viene otro elemento: yo estoy con vosotros. Si a veces las cosas se enfrían o se apagan, no es porque Dios esté dejando la obra, hermano. Tenemos que ser claros de eso. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé nunca. Tengamos ánimo, no tengamos ánimo, estemos contentos, estemos tristes, esté lloviendo, haya sol, la presencia de Dios es una maravillosa realidad permanente en nuestras vidas. Amén. Verso 5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Aquí viene otra palabrita. ¿Cuáles son las armas favoritas del diablo para que la obra no camine? El desánimo y el temor. Fíjese, primero cobrad ánimo y después no temáis. ¿Cuál es lo que viene atrás del no temáis? Porque yo estoy con vosotros, porque yo hice un pacto con vosotros. O sea, el pacto tampoco había mermado en nada. O sea, el pacto, ese compromiso de Dios con su pueblo permanecía igual. Habían habido momentos por la misma infidelidad del pueblo que había venido juicio, pero el pacto seguía y se lo recuerda. Según el pacto que hice con vosotros, ahí está mi espíritu en medio de vosotros, por eso no tienen que temer. Fíjense lo que está viniendo acá. Verso 6: porque así dice Jehová de los ejércitos:
de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar a todas las naciones, y oiga, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Tres cosas. Primero, cobrad ánimo y no temáis. Segunda, yo estoy con vosotros y mi pacto permanece. Y tercero, miren al futuro, viene el deseado de las naciones y mi gloria va a llenar esta casa. Vemos todo el paquete completo ahí. Ahora, este paquete es con el mismo que Dios siempre trata en nuestra vida, hermano. Lo primero que hace al llegar a nuestra vida es dar ánimo, es arrancarnos, sacarnos del temor y empezarnos a enseñar que Él está con nosotros, y aprendemos nosotros del pacto que ha hecho a través de la cruz del Calvario con cada uno de nosotros. Luego empieza a enseñarnos hacia qué futuro glorioso debemos ver: la venida del deseado y la gloria de Dios en su casa. O sea, si se da cuenta, esto está siendo particular a un pueblo en un momento determinado, en la época de Ageo, pero son verdades eternas. Ese es el punto que quiero llegar. Cuando trasladamos esto al Nuevo Testamento, volvemos a encontrar lo mismo. La venida de Jesús fue a quebrantar el temor, fue a traer ánimo al pueblo para levantarse y hacer la obra. Siempre prometió su presencia con ellos: no los dejaré ni los desampararé nunca, y siempre con la vista al día que ha de volver el Señor. O sea, los mismos elementos otra vez. ¿Me entiende el punto? Ahora, verso 9: la gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí viene otro elemento más: y daré paz en este lugar, dice Jehová. O sea, el otro elemento necesario es la paz en nuestro corazón. Ahí están todos. Una persona que tiene ánimo, una persona que sabe que Dios está con ella y no tiene temor, es una persona que lógicamente va a tener paz en su vida, en su corazón, en su hogar, en todo. Y le voy a decir, mi amado, estas eran épocas muy turbulentas. Todos los enemigos de Israel estaban alegres de que se había destruido ese pueblo de ahí, como el día de hoy, hermano. Mire, esto no ha cambiado, esto sigue igual. Israel nunca va a ser el amado de las naciones hasta el día que el Señor lo ponga, porque toda la vida hay un rechazo, toda la vida hay una enemistad, porque es el pueblo de Dios, ¿me entiende? Esas raíces de Dios en ese lugar. Ahora, ¿qué sucede en este punto? Que aquella situación había provocado dos tipos de aspectos en el contexto. El primero era que se habían ellos mismos debilitado a tal manera que estaban cayendo en una de las cosas más importantes que Dios les advirtió. Habían empezado a crear relaciones con los paganos, matrimonios con los paganos. Estaba plagado, que ya era difícil establecer quién realmente era judío de atrás, de sus ancestros. Y eso lo vemos en el libro de Esdras, en la parte final, donde tuvieron que hacer prácticamente una depuración del pueblo, porque había una mezcolanza, y lo que estaba pasando es lo que había pasado en épocas de Balaam y Balac, que cuando no pudieron maldecir al pueblo de Dios, lo que hicieron fue empezar a mezclarse para destruir. Esa fue una obra del diablo totalmente. Ahora, en esta situación, ellos están con el deseo de levantar esa segunda casa, de construir nuevamente la presencia de Dios. Y le voy a decir, mi amado, aquí están hablando de una casa física. Nosotros en nuestro pacto, en la dispensación que vivimos en los tiempos de Dios, ese templo somos nosotros mismos, y ese templo es el cuerpo de Dios. No estamos hablando de edificar paredes, no estamos hablando de edificar techos, estamos hablando de edificar familias, de edificar vidas, de edificar congregaciones.
Ese es el cuerpo de Cristo hoy. Esa es la iglesia del Señor el día de hoy. Ya no habita en templos hechos de mano de hombre, sino habita en cada uno de nosotros, porque ahora somos cuerpo, somos templo del Espíritu de Dios. Hagamos un pequeño resumen de esta primera parte. ¿Qué es lo que trae Dios sobre el pueblo? Ánimo, trabajo y echar fuera el temor. Se me había pasado esa palabrita. Recuérdense que le dice trabajad. Ese trabajad no va a tener resultados si no viene concatenado con ánimo y sin temor. Esos son los elementos que van a producir que la persona realmente esté involucrada y trabaje en la obra de Dios. Ahora, ya viendo en este contexto, no obstante que Dios ha empezado por los ministros, o sea, los que tenían una posición en el pueblo, el llamado es a todo el pueblo. Ese es el punto que quiero dejarle. O sea, no está llamando solo a fulano, sutano, está llamando pueblo, cobrad ánimo. Pueblo, trabajad. Todo el pueblo. Mire, yo a veces me pongo a pensar de qué tamaño seríamos como pueblo de Dios si cada cristiano verdaderamente tuviera un compromiso de evangelizar una persona al mes. ¿Se puede usted imaginar eso? O sea, incluso seguimos con el tremendo lío, ahí ya se lo oía a otro predicador y algo que hablábamos en aquella actividad especial de noviembre. Seguimos creciendo como pueblo cristiano, especialmente los países del Triángulo Norte, pero seguimos teniendo las peores estadísticas de la tierra. La pregunta es, ¿no estamos impactando a nuestras sociedades? Amén. No la estamos. Basta comparar una cosa con otra. Y claro, sabemos que hay iglesias que están creciendo mucho y gloria a Dios por eso, pero lo que debemos buscar es el crecimiento del compromiso. Que cuando alguien viene a la iglesia, sepa que Dios lo está trayendo a trabajar, no a solo a ser espectador. Eso nos está faltando terriblemente. Y le digo, todos los que tenemos iglesias estamos luchando con eso, porque viene gente nueva, pero ya muchas veces viene ya maleada, como decimos, acostumbrada a ver qué le van a dar, no acostumbrado a ver qué puedo yo hacer, que es muy diferente. Sigamos viendo. Dios vuelve a reafirmar que está con ellos, que tiene un pacto y que mantiene su espíritu con ellos. Están los tres elementos. Y el por qué deben animarse, el por qué deben trabajar, el por qué deben ir adelante, es porque viene el tiempo final. Es el regreso del deseado, es el regreso nuevamente de la gloria de Dios y de la paz como nunca ha habido. Ese es hacia lo que apuntamos también. Ahora, vamos a ir a Ageo capítulo 1. Quería empezar por el 2 para que veamos ciertas situaciones y así entendemos mejor la situación del capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Aquí hay un tema interesantísimo. Vea cómo Dios no solamente le habla a la parte de la administración religiosa, sino le habla a la parte de administración civil también. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que lo dejamos encerrado en la iglesia. Él es el Señor sobre todos los poderes de un país. Amén. Ahora, viene palabra de Jehová por medio del profeta. Todo el sistema de revelación en la Biblia está a través de hombres ungidos de Dios, traídos para traer la palabra al pueblo. O sea que esto lo volvemos a ver en toda la revelación. El libro de Ageo realmente es la expresión de todos los principios de cómo trabaja Dios, puestos en 2 capitulitos. Fíjense, es una de las cosas más bellas de este libro. Ahora, dice el verso 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Dios se presenta muchas veces con diferentes nombres,
pero el nombre Jehová de los ejércitos era el nombre especialmente usado para ir a la batalla. Lo que les está recordando con ese nombre tiene un significado también. No es solo Jehová tu sanador, no es solo Jehová tu paz, no es solo alguno de los nombres compuestos de Dios, es Jehová el Señor de los ejércitos. Amén. Este pueblo dice, oiga, ¿qué estaban viviendo? No ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Sabe qué consiste esto? Consiste en un posponer la obra de Dios. O sea, es cuando la gente empieza, no, mire, yo sí quiero ayudar, pero antes tengo que terminar ABCD. Ay, cuando yo me jubile, ay, cuando yo tal cosa. Es, en otras palabras, lo que mantenía a ese pueblo apagado era la justificación que, de acuerdo a su pensamiento, todavía no era el tiempo de eso. Yo pregunto, ¿es una prioridad en nuestra vida las cosas de Dios? ¿Es una prioridad la obra de Dios en nuestra vida? Mire, cuánta gente, yo he tratado con personas que piensan que esto del cristianismo está bien cuando lleguen los años de canas. Dice, no, cuando yo sea grande, dice, entonces voy a ir a la iglesia. Ahorita tengo mucho que trabajar. Y es triste, especialmente entre los jóvenes, pensar de esa manera. Déjeme decirle, Dios, el tiempo de Dios es cada día que nos levantamos y cada día que nos acostamos. La prioridad de Dios en mi vida debe ser todo el tiempo, permanentemente, y por supuesto, el hecho que Dios sea mi prioridad no me hace una persona que por eso ya no trabaja, que por eso ya no es buen padre o buen esposo. No, ese es el equilibrio de todas las cosas cuando estamos en Dios. Ahora, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Mire, no estoy hablando, como le digo, ya en la aplicación del pasaje, con literalismo de una casa o un templo físico. La pregunta es, mientras que desarrollamos muchas cosas en nuestra vida, no necesariamente la casa física, muchas veces descuidamos de forma directa la edificación del templo de Dios que está en nuestra propia vida. ¿Me entiende la figura de esto? La pregunta que les hace, ¿es tiempo de que te preocupes de negocios y te preocupes de estudio y todo esto cuando tu templo del Espíritu en ti muchas veces está en ruinas? ¿Entiende la figura de esto? ¿Cómo aplica? Y le voy a decir, amado, mucha gente tiene y no es feliz. Mucha gente tiene y no está satisfecha. Y hay gente que entre más logre hacer, más busca ahí, y siguen teniendo infelicidad en su corazón. Y no estoy hablando de ascetismo, lo contrario, las religiones orientales, ya veo, por eso no tenga nada y sea feliz. No estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente que si las prioridades en el orden de las cosas en nuestra vida no están como Dios quiere, lo que vamos a tener es insatisfacción. Y eso le estaba pasando al pueblo en tiempos de Ageo. Siga leyendo conmigo. Oiga, verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. ¿A qué nos está llamando acá? ¿A qué está llamando al pueblo? Está llamando a un pueblo que no tiene satisfacción en nada, hermano. Eran el pueblo de Dios, ya habían regresado, ya habían empezado a restaurar el templo,
Ya habían empezado nuevamente a disfrutar de la libertad después de 70 años de cautiverio, y habían empezado a tener la expectación de nuevamente la presencia de Dios. Pero el enfriamiento de edificar las cosas de Dios en su vida les está trayendo una insatisfacción terrible, hermano. Fíjense lo que dice, se lo vuelvo a leer. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no os saciáis, bebéis, no quedáis satisfecho, os vestís, no os calentáis. El que le pagan jornal es como que tuviera saco roto. Esto habla de una vida, un círculo vicioso de insatisfacción. ¿Qué es lo que encontramos no en nuestra sociedad? Lo que encontramos en el mundo en este tiempo que estamos viviendo, hermano. Por todos lados hay insatisfacción, pero la pregunta es, ¿por qué? Porque se está buscando la respuesta en tener la comida, se está buscando la respuesta en tener el vestido, se está buscando la respuesta en todas las cosas que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás les va a ser añadido. Hay una relación directa entre lo que es el verdadero éxito y nuestro compromiso con las cosas de Dios. Mire, mamá, yo le digo esto: cuando la persona verdaderamente está comprometida a poner lo que debe poner dentro de la iglesia, no estoy hablando solo en términos monetarios, estoy hablando en su trabajo, en su corazón, en su compartir, en servirle a Dios, lo pequeño va a empezar a traer mucho más satisfacción que lo grande. ¿Me explico eso? Mire, vea usted hacia las noticias y qué es lo que encontramos, hermano. Gente que pareciera tenerlo todo, suicidándose o muriéndose joven por drogas o por tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay insatisfacción. No van a lograr llenar el vacío. Hace ya más de 1000 años hubo un fraile que lo dijo, San Agustín. Dijo que todos somos hechos con un hoyo en el corazón, que el único que lo puede llenar es el Señor. Y eso es lo que está pasando en este contexto. Están ocupados en reedificar muchas cosas, pero se olvidaron de edificar la casa de Dios. Hoy en día tenemos una sociedad preocupada de edificar ciencia, de edificar tantas cosas, y qué bueno, pero olvidándose de edificar verdaderamente su propio corazón y su vida como templos del Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. ¿Cuál es el llamado? Verso 8. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, mire, véalo de forma alegórica. Cualquier tiempo que usted dedica a las cosas de Dios, cuando usted se sienta a deleitarse en la palabra, cuando usted derrama su corazón en un canto, y no solo en la iglesia, en el carro, donde esté, en su casa, cuando usted pone su corazón en las cosas de Dios, Dios se está deleitando en tu vida también. ¿Entiende la diferencia de esto, mi amado? Y déjeme decirle, el dueño del oro y la plata quiere bendecirte en todas las cosas, pero ¿qué es lo que pide de ti, hijo mío? Dice el Señor: tu corazón. ¿Me entiende el punto? Y todo gira alrededor. Hacemos muchas cosas y no tenemos satisfacción. Eso le estaba pasando al pueblo. Lo que gana no le alcanza y tiene como saco roto todas las cosas. La pregunta es, ¿creemos con lo que hemos leído hasta ahorita que el éxito y la bendición en nuestra vida está interconectado directamente, o como diríamos matemáticamente, en función de nuestra calidad de vida con Dios? Y la respuesta es 100% sí. Y el mundo no lo va a entender, lo va a entender usted que conoce a Dios. Porque si usted ahorita regresa y le dice a alguien que no sabe nada de esto: mira, lo que tenés que hacer es buscar a Dios primero que nada, se va a reír en su cara, va a decir: tal, se les zafó un tornillo. Pues. Por eso es la bendición, comprender por qué Dios quiere que seamos la prioridad en Él. Y la prioridad en Él es nuestro trabajo para edificar la obra de Dios. Cada alma que usted le habla de Dios,
Cada persona que usted invita a un retiro o trae un servicio el domingo o lleva una actividad, usted está edificando en el reino de Dios. Sigamos viendo. Verso 9. Buscáis mucho, pero halláis poco. Es parte de todo ese círculo de insatisfacción. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. Imagínense qué tremendo esto, hermano. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Entiende? O sea, el celo de Dios, el trato de Dios con el pueblo en este momento. Y mire, aquí hay un tema anterior. ¿Por qué estaban como estaban? Porque por cientos de años les mandó profetas para que se volvieran a él y no hicieron caso. Y dice en Primera de Crónicas, un versículo que es clave, dice: hasta que subió la ira de Jehová y ya no hubo remedio. Fue cuando vino Nabucodonosor y lo destruyó todo. Unos cientos de años antes había venido Siria y había destruido el otro reino. Ya estaban ahora nuevamente viniendo a tener la tremenda oportunidad de la restauración y vuelven a caer a lo mismo. Por eso es que Ageo viene y les dice: recuérdense, vean, están recogiendo, están sembrando, no tienen, recuérdense de la casa de Jehová, recuérdense que son traídos a este lugar, no para edificar nada más sus propias vidas, sino para reedificar la casa del Señor que había sido abandonada por siglos de cautividad. ¿Me entiende el punto? Y hoy en día, mi amado, ese mismo llamado está haciendo Dios a la vida del hombre. Un llamado a restaurar la obra de Dios en su propia vida y en la vida de todo lo que está a su alrededor. Y eso es su congregación en primer término. ¿Qué pasaría si logramos un compromiso por lo menos de un 50% de las personas que se han convertido en este país? ¿Usted cree que en un año podríamos hacer impacto en este país, hermano? Claro que sí, sí se puede. Claro que se puede. Yo soy totalmente creyente que para Dios no hay cosa imposible, pero que trabaja a través de personas. ¿Podía el Señor mandar ángeles a que reedificaran su casa y levantarle en medio de esta situación? Claro, pero no era la responsabilidad de los ángeles, es la responsabilidad del pueblo de Dios. Y eso es lo que nos cuesta entender. Yo he oído gente hasta decir: ay, Dios, ¿por qué no hace nada? No, Él no es el que no hace nada, somos nosotros los que no hacemos nada. Mire, acabo de empezar a trabajar con una fundación que están haciendo una obra increíble, pero increíble. Están llegando a lugares donde no llega nadie, y una de las normas es no trabajar con fondos del gobierno ni nada de eso para que no haya problema. Pero le digo, ¿qué pasa cuando un pequeño grupo de personas se empieza a identificar con las verdaderas necesidades del país? Empiezan a hacer impacto, hermano. No digamos nosotros que tenemos al Rey del universo y al Rey de reyes y Señor de señores detrás de nosotros, mi amado. Pero a veces hasta las mismas iglesias con ese Señor siguen estando en los mismos estatus. ¿Es cierto lo que digo o no? Sigamos leyendo. Por eso los cielos, verso 10, han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y las bestias y todo trabajo de sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han olvidado de la obra de Dios. Ya se fijó, en todo el libro habla de lo mismo. O sea, no hay satisfacción. Incluso empieza a haber juicio. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios siguen abandonadas. Hermano, de veras debemos tomar esta responsabilidad en serio. Nuestra bendición no está en función ni de la economía del país, ni de la economía de las grandes potencias, ni de la economía de nadie. Está en función de la economía de nuestro Dios. Amén. Mire, mucha gente no lo cree, pero así es. No es el lugar donde usted vive, es su corazón para con el Dios que usted vive.
lo que hace las diferencias. Verso 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salaliel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, nótese el involucramiento, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová, su Dios. El primer punto es que oigamos, ¿correcto? Ese es el principio de todo, que oigamos. Por ahí hay un avisito en el tren, dice, mire, oiga, párenos. Si usted no oye, usted nunca va a parar de muchas cosas en la vida, y lo primero que Dios quiere captar es nuestra atención. Oiga, oiga. Mucha gente se queja, pero ¿cómo dicen que les habla Dios? Yo nunca he oído nada, porque no lo están oyendo. Oiga, eso es lo primero, oiga. Luego viene el otro elemento, oiga esto. Oyeron la voz de Jehová y las palabras del profeta, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora, recordemos que la connotación del temor a Dios no es la palabra griega phobos, que quiere decir terror. Es una palabra que conlleva respeto, conlleva reverencia, conlleva obediencia. O sea, el pueblo al fin entendió, se paró. Estaban viviendo en una época de escasez en abundancia. Nada les estaba satisfaciendo. Se habían olvidado de la obra de Dios, y este profeta es enviado a recordarles que nada les va a prosperar, nada van a crecer si no empiezan por empezar a edificar la casa de Dios de nuevo. En ese momento el pueblo, esto es la parte final de esto, primero oyen. ¿Por qué? Porque, hermano, si no meditamos de día y de noche en este libro que Dios nos da para hacer conforme a todo lo que está escrito, no podemos hacer prosperar nuestra vida y que todo salga bien. ¿No está así dicho en Josué 1:8? Ahí está el orden de las cosas. Nosotros le hemos cambiado. Si nosotros no oyéremos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para poner por obra sus mandamientos, como dice Deuteronomio 28:1, no vamos a decir por qué no viene bendición y prosperidad a nuestras vidas. ¿Me entiende cómo está la situación en esto? Y recordemos que el contexto de hablar de bendición no es tener, es que las cosas verdaderamente te den satisfacción, porque eso es diferente. Ahora, el pueblo tuvo temor de Jehová, fue el primer efecto de la palabra. Y las palabras de Ageo, temió el pueblo delante de Jehová. Verso 13, entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, oiga, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, si hay una tensión, si hay una disposición, vamos a empezar a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios dijo, voy a estar contigo, y está. Pero ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué no lo vemos de forma traducida en nuestro estado de ánimo, en toda nuestra vida, en la familia? ¿Por qué no vemos la presencia de Dios? Por esto, porque muchas veces no oímos a Dios. ¿Entiende la diferencia de esto? Experimentar la presencia de Dios no es que usted se ponga a temblar nada más, o sienta calorcito, o fríito, o cosquillitas. No, a veces pueden haber manifestaciones en lo físico, pero lo más importante es cuando usted llega a un punto en su vida que sabe que Dios está con usted y que nunca lo dejará ni lo desamparará. Verso 14, así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de
todo el resto del pueblo. Es interesante cuando la palabra usa la connotación de despertar. Usted sabe que cuando estamos dormidos, estamos ausentes de lo que está pasando a nuestro alrededor. El mismo Jonás prefirió irse a dormir para no oír los rayos y tormenta. O sea, el despertar desde el punto de vista de la connotación bíblica es lo mismo que le pasó al pródigo en la porqueriza, cuando dice y volviendo en sí. Es empezar a estar ya claros de una realidad, es entender el por qué están sucediendo las cosas, es el entender por qué lo que pasa, pasa, y también entender por qué a veces teniendo no hay satisfacción. Todo lo que hemos venido viendo, el pueblo despertó. O sea que se dieron cuenta, imagino que entre ellos mismos empezaron a decir: tiene razón Ageo, no nos habíamos dado cuenta, pero de veras hemos descuidado la casa de Dios. Por ahí alguien vino, de veras hemos caído tal vez solo en rituales religiosos, pero realmente no estamos agradando a Dios. Otro tal vez por ahí dijo: ¿saben qué? Desde que venimos yo decía, aquí nos falta algo. Es eso que está diciendo Ageo. Eso es despertar. Amén. Y es Dios el que te despierta, amado. La cosa más maravillosa en la vida de cada persona es cuando Dios le despierta a la realidad de que Él es Dios, que nos ama y que nosotros necesitamos de Él. Esa es la cosa más maravillosa que pasa. Cuando usted tiene una persona dormida en esa realidad, son aquellas personas pagadas de sí mismas que no necesitan ni de Dios. ¿Es cierto o no? ¿Qué pasa cuando despierta Dios? Primero a los ministros, a la autoridad, y después a todo el resto del pueblo. Mírelo cómo termina el versículo 14. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermano, nuestra oración por este país, empezando especialmente por el cuerpo de Cristo, es que Dios despierte a los cristianos dormidos. Es que Dios anime a los desanimados. Es que Dios haga cobrar ánimo a los ministerios. Es que Dios nos dé comprensión que estamos en esta tierra y fuimos añadidos a la iglesia, no para edificar nuestra propia vida nada más, sino para edificar la obra de Dios. Amén. Y la forma es trabajo. Hay tantas maneras de hacer las cosas para Dios, hermano. Gente que sirve en un ministerio. Ahorita hay quienes están dando escuela de niños. Aquí estaban los hermanos cantando, otros allá en la puerta recibiendo. Hay 1000 formas de servirle a Dios. La pregunta es, vuelvo al principio, ¿cómo te identificas con la obra de Dios? Amén. Vamos a orar esta mañana. Aleluya. Tome un minutillo, hermano, ahí donde está sentado, cierre sus ojos como un momento de privacidad con el Señor. Y yo le invito esta mañana, haga una reflexión en su vida. ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? ¿En qué estoy yo involucrado en hacer algo para edificar la casa de Dios? ¿Qué trabajo estoy aportando para que el reino crezca? Para que la gloria de Dios sea sobre este país. ¿Qué estoy haciendo yo? Puede ser desde mi casa en oración todos los días, tomando una verdadera intercesión. Puede ser a través de mis diezmos y ofrendas. Puede ser a través de mi compromiso de ver qué puedo yo ayudar. Puede ser de muchas maneras. Lo que yo te exhorto esta mañana, mi amado, no sigas siendo un espectador de la obra de Dios. No sigas conformándote con ver qué bonito cantaron los hermanos o qué bien predicó el hermano. No.
empieza a analizar cuán comprometido está tu vida en la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, gracias esta mañana por tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás hablando al corazón de tu pueblo, y como Ageo, tú nos estás llamando en este tiempo a reflexionar de nuestro involucramiento y de nuestra responsabilidad para con la obra tuya sobre esta tierra. Gracias, Señor. Yo sé que en este lugar hay muchas personas que tienen verdaderamente un compromiso para contigo, y sé, Señor, que ellos han despertado y han cobrado ánimo para hacer tu obra. Pero sé también, Señor, que no solo en Casa Josué, sino en tu pueblo en general, todavía hay muchas personas que no están trabajando para tu obra. Gracias esta mañana, porque, Señor, esto también responde porque muchas veces hay tanta insatisfacción en nuestras propias vidas. Padre, ayúdanos cada día por medio de tu Espíritu Santo a proclamar la verdad de tu evangelio, a trabajar en cualquier cosa donde podamos aportar para la gloria de tu reino, sabiendo que no lo hacemos para el hombre, sino lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Gracias, bendice este pueblo, bendice, Señor, a mis hermanos Pulido, mis hermanos Macís, bendice, Señor, a todos y cada uno de los siervos que has puesto en este ministerio. Bendice las actividades y gracias porque tú eres el Dios en medio de Casa Josué, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado.